Hola, querido público. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nictofobia. En esta ocasión les he traído un recopilatorio de historias y leyendas provenientes de México. Espero que las disfruten y agradecería mucho que se suscriban y le den me gusta al video. Cuento con su apoyo. Sin más, comenzamos. La leyenda de la mujer del metro de México es una leyenda bastante popular. En las redes me he encontrado con algunos relatos sobre encuentros con este ser. Y me ha parecido interesante comenzar este video contando 3 encuentros con la mujer sonriente. Iniciemos. Carlos es un trabajador nocturno quien solía tomar el metro de regreso a casa después de sus largos turnos. Era una rutina que había seguido durante años sin mayores incidentes. Pero una noche, todo cambió. Carlos había terminado su turno más tarde de lo habitual y se apresuró a la estación de metro. Era pasada la medianoche cuando subió al vagón de la línea 2, esperando que fuera un viaje tranquilo y rápido hasta su casa. Para su sorpresa, el vagón estaba casi vacío, excepto por una figura al final. Al principio, Carlos no le prestó mucha atención. Se acomodó en su asiento y se puso los auriculares, dejando que la música lo relajara. Pero cuando levantó la vista, notó algo extraño. La figura al final del vagón era una mujer, y lo miraba fijamente con una sonrisa perturbadora. Una sonrisa que parecía demasiado amplia y forzada. Carlos intentó ignorarla, diciéndose a sí mismo que probablemente era solo una persona excéntrica. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista, la mujer seguía mirándolo, sin dejar de sonreír. El vagón estaba en silencio, y cada minuto que pasaba, la incomodidad de Carlos aumentaba. El tren se detuvo en la siguiente estación, pero nadie subió ni bajó. Cuando las puertas se cerraron y el tren comenzó a moverse de nuevo, Carlos notó que la mujer se levantó de su asiento y comenzó a caminar lentamente hacia él. Su sonrisa no desaparecía, y sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. El corazón de Carlos empezó a latir con fuerza. No sabía qué hacer, pero una cosa estaba clara. No quería quedarse allí para averiguar qué quería esa mujer. Cuando ella estaba a solo unos pasos de distancia, Carlos se levantó de un salto y corrió hacia la puerta más cercana. El tren llegó a la estación, las puertas se abrieron y él salió apresuradamente del vagón. Miró hacia atrás, esperando ver a la mujer quedarse atrás, pero, para su horror, ella también había bajado y lo seguía, siempre con esa sonrisa siniestra. Carlos salió de la estación y decidido caminó el resto del camino hasta su casa, sintiendo que alguien lo seguía durante todo el trayecto. Esa noche, Carlos no pudo dormir. La imagen de la mujer con la sonrisa macabra lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. A partir de esa noche, Carlos evitó tomar el metro a altas horas de la noche y siempre se aseguraba de no estar solo en los vagones. El siguiente encuentro con la mujer sonriente fue el encuentro en la estación Panteones. Era una noche como cualquier otra en la caótica Ciudad de México. Jaime, un joven que trabajaba hasta tarde, se encontraba en la estación Panteones esperando el último tren de la noche. Había tenido un día largo y solo quería llegar a casa para descansar. El reloj marcaba la medianoche cuando el tren finalmente llegó. Jaime subió al vagón y notó que estaba casi vacío. Solo había un par de personas dispersas. Se sentó cerca de la puerta y se dispuso a disfrutar del tranquilo trayecto. A medida que el tren avanzaba, las estaciones se sucedían una tras otra, y los pocos pasajeros que quedaban fueron descendiendo hasta que solo Jaime permanecía en el vagón. O al menos, eso es lo que él pensaba. En la siguiente parada, una mujer subió al tren. Tenía el cabello largo y negro, y vestía ropas oscuras que casi se confundían con la penumbra del vagón. Jaime no le dio mucha importancia al principio, pero algo en su comportamiento le llamó la atención. La mujer tenía una sonrisa tan amplia y perturbadora que parecía imposible que fuera natural. Jaime intentó no mirarla directamente. Se dijo a sí mismo que probablemente era solo una persona muy rara.
Sin embargo, no podía evitar sentirse cada vez más incómodo. La mujer se sentó frente a él, sin dejar de sonreír. El tren llegó a la siguiente estación y las puertas se abrieron con su característico sonido metálico. Era una estación vacía. Nadie subió ni bajó. Jaime esperaba que la mujer se levantara y se fuera, pero no fue así. En cambio, se levantó lentamente y comenzó a acercarse a él, con esa sonrisa escalofriante que no desaparecía de su rostro. Jaime sentía que se le salía el corazón. Parecía que iba a salirse de su pecho. El vagón que antes le había parecido un refugio de tranquilidad, ahora se sentía como una trampa. Cuando la mujer estaba a solo unos pasos de él, Jaime no pudo soportarlo más. Se levantó de un salto y corrió hacia la puerta, saliendo del vagón en cuanto se abrieron las puertas en la siguiente estación. Miró hacia atrás mientras corría por el andén, deseando que ya no estuviera esa señora atrás de él. Pero, igual que a Carlos, esto no pasó. Ella también bajó y lo seguía. Desesperado, Jaime corrió escaleras arriba, fuera de la estación, y no se detuvo hasta que estuvo seguro de que la mujer ya no lo seguía. Desde entonces, y por mucho tiempo, Jaime evitó tomar el metro a estas horas. Finalmente, el último encuentro, protagonizado por un oficial de policía llamado Eduardo, quien trabajaba en la vigilancia nocturna de una de las estaciones de la línea 2 del metro. Eduardo era un hombre valiente y acostumbrado a situaciones peligrosas, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Era una noche tranquila, pasada la medianoche, y Eduardo estaba patrullando los andenes vacíos. Las luces del metro parpadeaban ocasionalmente, añadiendo un toque inquietante al ambiente. Todo parecía en calma, hasta que Eduardo notó una figura al final del andén. Era una mujer, parada al borde del andén, mirándose las vías. Eduardo se acercó lentamente, preguntándose qué estaba haciendo allí a esas horas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo verla con más claridad. Tenía el cabello largo y oscuro, y vestía ropas que casi se confundían con la oscuridad. Pero lo que realmente llamó su atención fue su sonrisa. Una sonrisa terriblemente amplia y para nada natural. Muy perturbadora, que no dejaba contemplar su rostro con tranquilidad. Eduardo se detuvo a unos metros de ella y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer no respondió, solo lo miró fijamente, y su sonrisa se volvió aún más amplia. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. Algo en esa sonrisa no estaba bien. Era como si la mujer supiera algo que él no. Intentando mantener la calma, Eduardo dio un paso atrás y sacó su linterna para alumbrar mejor a la mujer. En ese momento, ella inclinó ligeramente la cabeza, sin dejar de sonreír, y comenzó a caminar hacia él. Sus movimientos eran lentos, pero seguros, como si disfrutara del miedo que estaba causando. Eduardo sintió que su corazón latía sin parar. Decidió retroceder. Un paso y luego otro. Completamente aterrado, casi en pánico, sacó su radio para pedir refuerzos, pero cuando volvió a mirar hacia la mujer, ella ya no estaba. Ella había desaparecido sin dejar rastro. Eduardo buscó frenéticamente por toda la estación, pero no había señales de ella. Después de calmarse un poco, Eduardo revisó las cámaras de seguridad, esperando encontrar alguna explicación. Pero, para su sorpresa, o más bien, para su horror, en las grabaciones no había rastro de la mujer. Era como si nunca hubiera estado allí. Desde aquella noche, Eduardo no volvió a ver a la mujer sonriente. Pero su encuentro dejó una marca imborrable en su memoria. Ahora, cuando patrulla las estaciones del metro, no puede evitar mirar sobre su hombro, esperando no encontrarse nuevamente con esa perturbadora sonrisa. Así que ya lo sabes. La próxima vez que uses el metro de México, por la noche, ten presente que nunca sabes quién podría estar acechándote desde las sombras, con una sonrisa que no debería estar ahí.
Esta es una de las leyendas más populares de León, Guanajuato. Se le conoce de muchas maneras, como el brujo de San Pancho, la noche que el diablo visitó León o la funeraria del diablo. Sea como sea, la historia es la siguiente. Hace muchos años existió un brujo, el cual era conocido por sus poderes de magia negra en la comunidad de San Pancho, en Guanajuato. Se dice que este poderoso brujo, para obtener sus dones del arte oscuro, tuvo que ofrecer un gran sacrificio: vender su alma al diablo. A pesar de que el brujo le había comentado en vida a su madre que el día de su muerte no le ofrecieran servicios fúnebres, la madre, quien tuvo la desdicha de ver fallecer a su hijo, no respetó sus deseos y buscó la manera de organizarle un funeral. Pero en San Pancho, nadie quería que aquel tenebroso brujo fuera velado en su funeraria, pues, incluso después de su muerte, ellos le temían. Su madre, junto a algunos familiares y pocos amigos, fueron a la ciudad de León a buscar un lugar donde le dejaran velarlo, hasta que al fin encontraron una funeraria y alrededor de 20 personas acompañaban al brujo en su velorio. Mientras ofrecían una misa al brujo durante la noche, de pronto, las luces se apagaron y la oscuridad paralizó de miedo a todos los afligidos. Un olor a azufre fue la señal de que habían recibido una sobrenatural e indeseada visita. Cuando el cuarto se iluminó mediante unas veladoras, los asistentes pudieron ver junto al ataúd un hombre vestido de negro, a la par que se generaba un intenso incendio que se propagaba como la plaga. Todos tuvieron que salir corriendo en cuestión de segundos sin poder rescatar el cuerpo del difunto. Cuando el fuego fue apagado, ni los restos del hombre de negro ni los restos del brujo fueron encontrados. Se dice que aquel misterioso hombre se trataba del mismísimo diablo, el cual visitó la funeraria para reclamar el alma del brujo. Los dueños del lugar nunca volvieron a abrir la funeraria. Los rumores de que el diablo había visitado León son tan intrigantes que hasta sacerdotes han ido a bendecir la funeraria chamuscada, donde, por las madrugadas, afirman que se pueden escuchar rezos que emanan de su interior infernal. Esta leyenda, esta historia, como muchas otras, tiene múltiples versiones y es difícil distinguir cuál es la más acercada a la realidad. Pero bueno, les contaré la versión que yo encontré. La historia se sitúa por allá de la década de los 70, una época en la que las discotecas estaban en su apogeo. En una ciudad de México había una discoteca muy popular, conocida por sus fiestas deslumbrantes y su ambiente electrizante. Era un lugar al que todos querrían ir para bailar y divertirse. Una noche, durante una fiesta especialmente concurrida, una joven decidió salir con sus amigas para celebrar su cumpleaños. Esta chica era una mujer muy bonita y carismática, siempre con una sonrisa en el rostro. Aquella noche llevaba un vestido rojo que resaltaba su belleza aún más. La discoteca estaba llena de gente bailando bajo las luces de colores y la música a todo volumen. La chica y sus amigas se divertían, riendo y bailando sin parar. En medio de la multitud, la chica notó la presencia de un hombre que la observaba intensamente. Se trataba de un sujeto alto y apuesto, con un porte elegante y una mirada penetrante que la hacía sentir hipnotizada. El hombre se acercó a esta chica y la invitó a bailar. Ella, encantada por su presencia, aceptó sin dudarlo. Mientras bailaban, la chica se sentía cada vez más atraída por él. Había algo en su forma de moverse y en su mirada que la hacía sentir como si estuviera en un sueño. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, las cosas empezaron a volverse extrañas. Las amigas de la chica notaron que la temperatura de la discoteca parecía bajar cada vez que el hombre se acercaba. Además,
Algunos de los asistentes comenzaron a murmurar que algo no estaba bien. Algo no estaba bien con aquel sujeto. Sus ojos, que al principio parecían encantadores, ahora reflejaban una oscuridad inquietante. De repente, en medio de la pista de baile, alguien gritó y señaló al hombre. Sus pies flotaban, no tocaban el suelo. La música se detuvo abruptamente y las luces parpadearon. El hombre soltó a la chica y miró a la multitud con una sonrisa siniestra. Sus ojos, antes atractivos, ahora brillaban con un fuego infernal. La multitud entró en pánico y comenzó a correr hacia las salidas. La chica, paralizada por el miedo, no podía moverse. El hombre, que ahora todos creían que era el diablo, se inclinó hacia ella y susurró algo al oído antes de desaparecer en una nube de humo negro. La discoteca quedó en silencio. El pánico y la confusión se apoderaron de todos los presentes. La chica fue encontrada horas más tarde, en estado de shock, incapaz de recordar lo que el diablo le había susurrado. Desde esa noche, la discoteca cerró sus puertas y nunca volvió a abrirse. Y se dice que aquella chica murió a los pocos días. El quinteto de Miguel Ruiz. Un grupo de músicos, los cuales llevaban serenata a cambio de unas cuantas monedas. En una ocasión, luego de haber terminado de tocar, un señor que vestía de negro se les acercó y les dijo: tocan ustedes maravillosamente. Quisiera que consideraran estar presentes en un baile que ofreceré mañana por la noche. Antes de que pudieran ponerse de acuerdo, el distinguido caballero les entregó un sobre con tanto dinero como para tocar en 20 fiestas. Los músicos se sonrieron y aceptaron gustosos. ¿Dónde debemos presentarnos?, preguntó Miguel Ruiz. Es un poco complicado. Yo vendré por ustedes aquí mismo y los conduciré. Así lo acordaron, y a la noche siguiente encontraron muy puntual a su contratante. Él los llevó por callejones que jamás habían visto, a pesar de que todos habían nacido en Guanajuato. Entraron finalmente a una casa aparentemente pequeña, pero, una vez dentro, esta casa parecía ensancharse hasta alcanzar dimensiones extraordinarias. Luego, descendieron por muchas escaleras, tantas y tantas que parecía que no habría final. Pero finalmente, llegaron al salón en el que se les ordenó tocar. En el ambiente flotaba algo más que un mal presentimiento. El lugar parecía haber salido de las alucinaciones de un loco. Sin embargo, tenía ciertos elementos que le daban un toque de palacio real. Se encontraban en una sala tan grande que las notas de sus instrumentos se perdían en aquella inmensidad. La iluminación era tan escasa que no alcanzaban a ver más allá de 20 metros. Las enormes columnas se perdían entre las sombras y resultaba imposible determinar qué altura tendría el techo. El aire, si a eso se le podría llamar aire, parecía estancado desde hace años. No había ventilación y el calor era cada vez más sofocante. Lo más extraño de todo era que habían recibido la orden de tocar su mejor música, sin que ahí hubiera siquiera una persona. Ahí se encontraba el quinteto de cuerda de Miguel Ruiz, dando su mejor función en un salón de pesadilla y sin que nadie los escuchara. Entonces, poco a poco, la cámara se fue llenando. Los músicos pensaron en un principio que se trataba de un baile con disfraces, pues entre la penumbra distinguían extraños rostros que tenían una apariencia un poco aterradora. Pero, poco a poco, notaron que los ojos de los asistentes brillaban en la oscuridad. Algo que era extraño. Mirando con más atención, se dieron cuenta que aquello que pensaran que eran máscaras, realmente no lo eran. Realmente parecían sus verdaderos rostros. Y sus sonrisas. En ellas se dibujaban unos puntiagudos colmillos. Pero esto no era lo peor. Lo peor era ver sus pies. Sus pies se movían ágiles,
Bailaban de un lado a otro, pero eran pezuñas de cabra. Luego de un rato, una de las bailarinas dejó el baile y se acercó hacia ellos. ¿Esa que no es la hermana de Juan? ¿La que falleció hace un año?, preguntó uno de los músicos. Los músicos reconocieron a la difunta y se quedaron petrificados. Ella abrió la boca y les dijo: ¿pero qué hacen aquí? ¿Qué no saben en dónde están? Entonces, los músicos recordaron algo particular que sucedió en medio de la conversación la noche anterior. Cuando estaban contando el dinero y dijeron casi a coro: ¡vaya! Por esta cantidad tocaríamos hasta en el mismo infierno. El elegante caballero que los llevó sonrió. Supongo que sí. Y ahí estaban, corriendo despavoridos luego de enterarse de que estaban tocando en el mismo infierno. La siguiente es una anécdota que encontré por la red. No puedo creer lo oscuro que es este mundo, lo desconocido, el lado insano del mundo es... Yo tenía 19 años, estudiaba ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana del Distrito Federal. Todos los días me despertaba a las 6 a.m., me alistaba, me cambiaba y me iba a la universidad. Como yo no tenía auto alguno, tomaba el metro. Al terminar la jornada de estudios a las 9 p.m., tomaba nuevamente el metro de regreso, pero como mi casa quedaba muy lejos, duraba a veces hasta unas 4 horas para llegar a la estación más cercana de mi casa. Todo iba normal, los días pasaban y cada vez me acostumbraba más a mi nueva vida cotidiana. Una oscura noche, después de estudiar cansada y dormilienta, tomé el metro como de costumbre. Había 3 personas frente a mí. Por lo regular, a esas horas nunca me encuentro con nadie en el metro, pero ese día fue una excepción. Me senté frente a esas personas. A los extremos había 2 hombres, uno de ellos con una tupida barba, llevaba un traje elegante color café que se veía que le quedaba grande. El otro era un hombre calvo, con lentes, era muy robusto y tenía un bigote muy tupido. Y en medio de ellos dos, la mujer, oh, esa mujer, nunca la olvidaré en el resto de mi vida. La mujer era hermosa, su cabello era rubio dorado, tan brillante que parecía reflejar la matinal luz de la cabina. Llevaba una falda no muy corta ni muy larga, de color gris oscuro, unas hermosas zapatillas negras y sus ojos... Los ojos es lo que más se me grabó en la cabeza de su maldito rostro. Unos hermosos ojos azules. Cuando me senté justo frente a la mujer, noté que ésta no dejaba de mirarme. Sus ojos sin brillo me miraban fijamente. Era muy incómodo. Pasaron 5 minutos, después pasaron 10, y aquella mujer no dejaba de mirarme, cosa que me hizo sentir muy, muy incómoda. Era una sensación de incomodidad tan grande que me dieron nervios. Así que para intentar calmarme, decidí sacar un libro que llevaba en la mochila. A mí me gustaba mucho la lectura, así que como no me animaba a quedarme dormido como de costumbre, sobre todo por aquella mujer que no dejaba de verme, bueno, decidí ponerme a leer. Pasaron 2 horas, íbamos de estación en estación, yo seguía leyendo, sumida en mi libro. Por un momento olvidé por completo que aquella mujer estaba enfrente de mí, hasta que decidí mirar de reojo por encima del libro y encontrarme nuevamente con aquella mujer. No podía ser posible, la mujer seguía mirándome con sus ojos sin vida, y lo que es peor, su postura no había cambiado nada. 2 horas y 15 minutos y la mujer no había dejado de mirarme, y ni siquiera se había movido ni un milímetro. Me daban unas inmensas ganas de decirle: ¿qué me ves? Deja de mirarme, pero no me animaba. Así que decidí seguir leyendo aunque ya no me podía concentrar.
Justo en eso, el metro se detuvo en la antepenúltima parada antes de llegar a mi destino. Las puertas se abrieron lentamente y un hombre entró. Era alto y delgado, de piel oscura y usaba lentes. El hombre se sentó junto a mí. Maldición, pensé. Ahora no solo me preocuparé de la mujer, también tendré que cuidarme de este hombre. No vaya a ser un pervertido y se quiera pasar de listo conmigo. En definitiva, ya no pude volver a concentrarme en mi libro. Pasaron unos 45 minutos y la mujer, igual, no se había movido y no dejaba de verme. Entonces volteé a ver a los otros dos hombres que estaban junto a la mujer. Uno de ellos se veía muy nervioso y transpiraba mucho. El metro llegó a la penúltima parada antes de llegar a la estación donde yo debía bajar. El hombre que estaba sentado junto a mí se acercó lentamente. Puso sus labios muy cerca de mi oído y con una voz discreta y tenue me susurró: no muestres ninguna emoción a lo que te voy a decir y no me respondas. Ven conmigo. Corres mucho peligro aquí. Sus palabras me dejaron sin aliento, pero intenté no demostrar que tenía miedo. Así que le hice caso y me bajé del metro junto con él. Ok, sé que te va a parecer increíble. ¿Viste a esa mujer que está en medio de esos hombres?, me dijo el extraño hombre. ¿Cómo no verla, si la maldita no despegó su vista de mí en todo el camino? Le respondí extrañada de lo que me decía. Bueno, pues esa mujer estaba muerta. ¿Qué? Sí, como lo oyes. Pero, ¿cómo puedes saber eso? ¿Cómo dices declaraciones tan fuertes?, le pregunté temerosa. Llevo 12 años trabajando de médico forense, y créeme que he visto muchos cadáveres, y esa mujer tenía exactamente los mismos rasgos de un muerto. Su aspecto gris, y sus ojos sin brillo y fríos, su mirada penetrante. No puede ser. Entonces, los dos hombres que estaban junto a ella... Los hombres que estaban junto a ella estaban muy nerviosos. Se veía claramente que la mujer se iba a caer para el frente. Ellos la estaban agarrando para que no se cayera, pero tarde o temprano cedería. Y quién sabe Dios, ¿qué te hubieran hecho si los hubieras descubierto? Esta es la historia de un minero. Un minero que ganaba bastante dinero, pero lo malgastaba todo, e incluso tenía siempre deudas, pues lo derrochaba más rápido de lo que lo obtenía. Uno de sus principales vicios era la bebida. Su nombre era Miguel Jaramillo. Cierta noche que se fue de juerga, se encontró de pronto sin dinero y pidió prestado a sus amigos. Estos, cansados de que la situación fuera más que frecuente, se negaron, y Jaramillo tuvo que abandonar la cantina y regresar a su casa. La borrachera le hizo perder el rumbo, y se encontró en un callejón desconocido para él. Estaba buscando de nuevo el camino cuando escuchó a sus espaldas una voz dulce y acariciadora. Se giró y encontró el bello rostro de una mujer que le sonreía. ¿Estás perdido o buscas compañía?, preguntó la joven. Ambas cosas, contestó Miguel, y se aproximó para verla mejor. Con un ademán delicado y lleno de coquetería, ella le invitó a pasar a una casa próxima. Él la siguió sin pensarlo dos veces. Ya dentro del domicilio, Jaramillo sintió vértigo, pues las paredes parecían doblarse para aprisionarlo, pero supuso que todo era efecto de la borrachera. Su acompañante le tomó de la mano y lo condujo escaleras abajo. Descendían y aquello no parecía tener fin. Miguel Jaramillo intentó asomarse, pero lo único que pudo ver fue un hoyo más profundo que cualquier tiro de la mina en la que trabajaba. Luego comenzó a escuchar voces, unas alteradas, furiosas, otras más llenas de dolor y angustia. Los sonidos tomaron forma y aparecieron rostros de hombres y mujeres que parecían muertos, en estado de descomposición, sucios, descarnados y llenos de gusano. Jaramillo estaba temblando de miedo, pero una fuerza sobrenatural lo mantenía al lado de su guía. Las figuras que veía parecían prisioneras, aunque no se viera ningún tipo de barrotes o cadenas.
y cuando él pasaba a su lado, intentaban sujetarse de sus ropas para suplicarle ayuda. Si no puedes sacarnos, quédate entre nosotros, escuchó en varias ocasiones. Todos sufrían y sufrían solos, pues parecía que sentían hacia sus vecinos envidia, celos y odio, todo en uno. Cada uno creía ser el que más padecía y recelaba de los otros. «¡Sácame de aquí!», suplicó Jaramillo. La joven lo miró y se sonrió divertida. Llegaron ante un ser que el pobre minero jamás pudo describir con claridad. Era terrible, poderoso, con el rostro más espantoso que había visto hasta ese momento. No existía en este espíritu maligno el menor signo de misericordia, de bondad o de amor. Era precisamente todo lo contrario. Cuando intentó contarlo, cayó desmayado, por el simple recuerdo de este suceso. Y esto mismo le sucedió también al encontrarse frente a esta presencia, quien él afirma que se trataba del mismísimo diablo. Quedó inconsciente y al despertar se encontró tirado en la calle a unos pasos de la basílica. Entró a dar gracias a Dios y desde ese día no volvió a tomar una sola gota de alcohol. Aquellos que llegaron a conocer al señor Jaramillo dicen que desde ese evento nunca más volvió a ser el mismo. Sea o no real lo que este hombre llegó a contar, lo que a día de hoy es una leyenda, pues no cabe duda de que algo vio, algo lo traumatizó, algo causó ese cambio radical que tuvo. Esta leyenda procede de Mexicali, en el estado de Baja California, en donde se dice que existe un bar que tiene una historia peculiar. Esta leyenda cuenta que hace muchos años, durante un 1 de noviembre en la noche, un grupo de 3 amigos se reunió para honrar esas fiestas. La idea era ponerse de acuerdo para ir al día siguiente al panteón, con la intención de poder visitar a sus muertos. Al final de todo, cada uno tomó rumbo para su casa, o al menos esa era la idea, ya que unos se fueron con dirección hacia su hogar, mientras que uno más se detuvo en el camino. Vio un bar de nombre Conacay. Parecía todavía tener energía, por lo que decidió bajar a tomarse un trago. Y ahí le avisaron que faltaba poco para cerrar. Bajo este aviso, tomó su trago, pero se estaba apresurando para no retrasar al personal. En ese momento, se acercó una señora a hacerle algo de plática. Entrado en ambiente, le comentó que tenía la intención de ir al panteón, ya que tenía a su madre enterrada ahí, por lo tanto, quería hacerle una visita. Una vez terminado su trago, se despidió amablemente y se fue con la intención de regresar a casa a dormir. Después de todo, tenía un compromiso el día siguiente con sus amigos, por lo que necesitaba estar fresco. Cuando se vio con ellos en el camino, les platicó que visitó el Conacay, tomó un trago y tuvo una plática agradable durante la noche. Hablaba de eso cuando vio la cara de extrañeza de sus acompañantes. Al cuestionarle sobre su reacción, le comentaron que debió confundirse, ya que dicho bar lo conocían, pero decían que estaba cerrado desde hace años atrás. Como se quedaron con la duda de lo sucedido, decidieron dirigirse hacia el bar, y lo que vieron sorprendió al protagonista de la historia. Efectivamente, el bar estaba ahí, pero todo se encontraba deteriorado y abandonado. La puerta se veía entreabierta, por lo que pudieron pasar a su interior. Todo se encontraba viejo, derruido. No había forma de que el negocio haya estado funcionando durante la noche anterior. Y lo más sorprendente es que en la mesa estaba el dinero y los vasos, prueba de que en realidad el joven estuvo ahí esa noche. Es cuando recordó lo que se dice en esa época: durante el 2 de noviembre, los muertos visitan a los vivos. Es por eso que se dice que este bar solo abre una vez al año.
Se dice que, en una peligrosa carretera entre montañas, un autobús sufrió un accidente muriendo todas las personas que en él viajaban. Desde entonces, dicho autobús circula de noche, y aquel osado que se atreva a montarse en él, no creo que la pase muy bien. De la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapán de la Sal, anteriormente era obligado a transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues bordeaba un precipicio sumamente profundo, casi vertical y de roca sólida. Actualmente ahí ya existe una autopista. Pero bueno, en ese tiempo, un día de tantos, un autobús partió de Ixtapán de la Sal con rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal, aunque circulaba por la noche. Muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces, así que aprovechaban para dormir. El autobús inició el viaje lleno, subió por la cuesta sin problemas cuando comenzó a llover, como tantas veces en esa parte del camino. Entonces, alcanzó el punto más alto, y luego inició el descenso e iniciaron las famosas curvas de Calderón, un tramo de carretera en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas. Además, se caracteriza porque sin importar si se va a Toluca o se viene de ella, esa parte es de bajada, pues es parte de una hondonada bastante grande y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto. Y está, además, al salir de una curva muy cerrada. En ese puente han ocurrido accidentes muy graves y muchos de ellos mortales. Está tan hondo que a no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados, fácilmente podría sujetarse un bungee. El autobús en cuestión inició su descenso, con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente, los pasajeros se percataron de que el autobús estaba ganando velocidad y se asustaron, reclamando al conductor que no dice nada en absoluto. Entonces, sumamente nervioso dice: "Están fallando los frenos". En poco tiempo, el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlarlo, y en una curva el autobús se precipita al vacío. Muchos mueren instantáneamente a causa del golpe, otros yacen inconscientes hasta que el autobús se incendia y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda, y todos murieron de una forma horrible. Mientras tanto, en las oficinas de la central de autobuses, no reciben el reporte de que el autobús número 40 de esta línea de autobuses haya llegado. Está demasiado atrasado y era el último de la noche, de modo que, si se averió, no habrá otro que lo alcance y pueda traer a los pasajeros, de modo que se envía un vehículo a investigar. No parece haber rastro de él en todo el trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas del Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay supervivientes y los cuerpos están destrozados fuera de lo que quedó del autobús, y otros calcinados dentro del mismo. Solo fue noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha, y por las noches, si te encuentras en la carretera de Ixtapán de la Sal, con rumbo a Toluca, por la noche, e intentas subirte a un autobús, es posible que ese autobús sea el número 40, y se parará y te abrirán la puerta. Si decides abordarlo, notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones, y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho, pero entonces te percatarás de que, aun cuando va lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío o dos o tres, siempre de acuerdo con el número de personas que se acaban de subir. Nadie ocupa sus asientos, así que te sientas aun cuando te parece raro, y sientes un vacío en el estómago. Te percatas de que a pesar de la hora, nadie va dormido, mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños. Es un silencio pesado, además, todos van bien arreglados. ¿Por qué? Nadie lo sabe. El auxiliar del chofer, quien revisa los billetes o te cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos. Preparas el importe de tu pasaje, pero jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo. Eso es aún más raro. Si piensas que al bajar en la terminal pagarás, pues no es así. Llegas a Toluca sin contratiempos, pero pasa la medianoche, entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento. Aunque el trayecto no ha acabado y no entiendes la razón, tienes que obedecer. Entonces, al llegar a la altura del chofer, el único que habla y al intentar pagar tu pasaje, este te dirá que no es nada, y añade:
Baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen y bajan no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arranca, solo para darse cuenta de que no hay ningún autobús. Este ha desaparecido por completo. Los desobedientes al bajar y girarse ven el autobús hecho pedazos, y dentro, esqueletos descarnados, mientras el chofer te mira sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de ese momento, su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él, por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la Sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues si es de noche a subirte en un autobús, pues quizás el que te toque sea el número 40. Y si lo haces, solo obedece a las instrucciones del conductor. De ese modo, tal vez puedas contarlo. De lo contrario, estarás condenado a viajar por esa ruta en ese autobús por toda la eternidad. O al menos eso es lo que dice la leyenda. Podría ser que no creyeran en muchas de las cosas que les he contado. Algunas son muy extrañas y no los culparía si les parecen totalmente fantasiosas. Cualquiera podría jurar que se tratan de historias que solo son cuentos que narran las abuelas para entretener a sus nietos. Pero lo que les relataré a continuación no es solo verídico, también está a su alcance para que lo puedan comprobar. La ciudad de Guanajuato se fundó en una cañada al lado de un río. El desfiladero era profundo y angosto, pero sin importar las incomodidades, los pobladores construyeron sus viviendas. El torrente crecía en la época de lluvias y con mucha frecuencia inundó la ciudad. Tal pareciera que el afluente probara la determinación de aquella gente, o que incluso intentara expulsarla de sus dominios. Tantas fueron las desgracias que causó. Sin embargo, los habitantes de Guanajuato volvieron a levantar sus casas y a retar al impetuoso río. Con el paso de los años, se llegó a un acuerdo y se reconstruyó una buena porción de la ciudad, tomando como cimientos la parte antigua. Sepultaron las construcciones junto al río y levantaron nuevos edificios encima de los anteriores. Todavía más, el río se desvió para convertir el antiguo cauce en una calle subterránea. Ha pasado mucho tiempo y las personas han olvidado, pero bajo aquellos que habitan Guanajuato, hay una ciudad sepultada. En algunas partes es posible encontrar segmentos que se han rescatado. Así, entre el Teatro Juárez y el Templo de San Diego, se ha dejado al descubierto una parte del viejo convenio franciscano. Es posible caminar por encima del antiguo patio de los frailes. El bar que se encuentra en el edificio del Hotel San Diego también está por debajo del nivel de la calle, cerca de la Plaza de Los Ángeles. Cerca de la Plaza de Los Ángeles hay una tienda en la que es posible descender hasta 3 niveles. La cosa es, ¿en cuántas casas hay un sótano olvidado por el tiempo? ¿Hay bajo aquellos que viven en Guanajuato algunos secretos que merezcan ser desenterrados? ¿Hay tesoros? ¿Hay momias? ¿Alguno de ustedes se animaría a buscar? En el corazón de Chihuahua, en una tienda de novias llamada La Popular, se encuentra uno de los maniquís más famosos y enigmáticos de México, la Pascualita. Esta figura ha fascinado y aterrado a lugareños y visitantes desde su primera aparición en el escaparate de la tienda, el 25 de marzo de 1930. La Pascualita no es un maniquí común. Su apariencia es sorprendentemente realista, con ojos vidriosos que parecen seguir a los transeúntes, manos detalladas con arrugas y uñas perfectamente esculpidas, una piel con una textura casi humana, pero lo que realmente ha alimentado esta leyenda es la trágica historia que se cuenta sobre su origen. La leyenda dice que la propietaria original de La Popular era una mujer llamada Pascuala Esparza. Ella tenía una hija joven y hermosa,
que estaba a punto de casarse con el amor de su vida. La boda prometía ser un evento maravilloso, pero la tragedia golpeó de repente. En la víspera de su boda, la joven novia fue mordida por una araña venenosa y murió. Devastada por la pérdida, Pascuala no podía soportar la idea de enterrar a su hija. En lugar de eso, decidió conservar su cuerpo embalsamado y vestirlo con el vestido de novia que nunca llegó a usar. Así, colocó el cuerpo en el escaparate de su tienda, donde se exhibió como un maniquí. Desde ese día, los clientes y empleados de la tienda comenzaron a notar cosas extrañas. Se dice que los ojos de la Pascualita siguen a quienes pasan por el escaparate, y algunos afirman haber visto sus manos moverse ligeramente. Otros han reportado que durante la noche el maniquí cambia de posición como si cobrara vida. A continuación, les contaré una de estas experiencias aterradoras con el maniquí, con la Pascualita. Esta experiencia le sucedió a una empleada de nombre María, una joven que había comenzado a trabajar en la tienda de novias La Popular. Aunque había oído las historias sobre la Pascualita, al principio no le prestó mucha atención. Para ella, la Pascualita era solo un maniquí, muy realista en el escaparate, una atracción para los turistas y curiosos. Sin embargo, todo cambió una noche cuando le pidieron que cambiara el vestido del maniquí. María estaba un poco nerviosa, ya que era su primera vez realizando esta tarea, pero trató de mantenerse tranquila. Entró a la tienda después de cerrar cuando estaba vacía y en silencio. Mientras subía al segundo piso donde se encontraba la Pascualita, María sintió una extraña sensación, como si alguien la estuviera observando. Al llegar al escaparate, encendió las luces y se encontró cara a cara con el maniquí. Los ojos de la Pascualita parecían seguirla mientras se movía alrededor, preparando el nuevo vestido. María trató de ignorar la sensación y se concentró en su trabajo. Con cuidado, comenzó a desvestir a la Pascualita, pero no pudo evitar notar lo realista que eran sus manos, con detalles minuciosos como las uñas y arrugas en los dedos. Mientras retiraba el vestido antiguo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al colocar el nuevo vestido, algo aún más extraño ocurrió. Mientras ajustaba la cintura del vestido, sintió claramente una mano fría rozar la suya. María se congeló, incapaz de moverse, mirando fijamente en los ojos de la Pascualita. Estaba seguro de que el maniquí había cobrado vida por un momento. Recuperando la compostura, terminó de vestir al maniquí lo más rápido que pudo y bajó corriendo las escaleras, dejando la tienda lo antes posible. Esa noche apenas pudo dormir, con la sensación de la mano fría aún fresca en su memoria. María contó su experiencia el día siguiente a sus colegas, quienes le dijeron que no era la primera en sentir algo extraño al trabajar con la Pascualita. Según ellos, varias empleadas habían reportado sensaciones similares, y algunos incluso aseguraban haber visto los ojos del maniquí moverse. Para María, esa noche quedó grabada en su memoria, y para nosotros, es una experiencia bastante interesante. Y así como dimos comienzo a este video, de igual forma cerraremos con tres experiencias con la planchada. La planchada es una de las historias de fantasmas más conocidas en México. La leyenda cuenta la historia de una enfermera fantasma que aparece en hospitales para cuidar a los pacientes. Hay muchas versiones, pero en este caso me centraré en tres experiencias diferentes. Comenzando con una que sucedió en el Hospital de Juárez. Es una de las historias más conocidas sobre la planchada y, como ya dije, proviene del Hospital de Juárez en la Ciudad de México. Un paciente que se encontraba muy grave y sin esperanzas de recuperación despertó una noche y vio una enfermera con un uniforme antiguo y perfectamente planchado. Ella lo atendió con cuidado, le administró medicamentos y le dio palabras de aliento. A la mañana siguiente,
El paciente le contó a los médicos y enfermeras sobre la visita de la noche anterior, pero nadie sabía de quién hablaba. Al revisar su estado, notaron una mejora sorprendente que no podían explicar médicamente. Cuando describió a la enfermera, los trabajadores del hospital supieron que había sido la planchada. Allá por el Hospital General de Tampico, situado en el estado de Tamaulipas, el cual es conocido por ser un centro médico concurrido donde el personal de salud trabaja incansablemente para atender a los pacientes que llegan día y noche. Bueno, en este hospital, la planchada también hizo una aparición. Era una noche especialmente agitada en el hospital. Las salas de emergencia estaban llenas y el personal trabajaba sin descanso para atender a todos los pacientes. En la sala de urgencias, una joven enfermera a la que llamaremos Marta, estaba a cargo de varios pacientes críticos. Uno de ellos, una mujer de mediana edad, había ingresado con una fiebre alta y complicaciones respiratorias que requerían atención constante. Marta iba de un lado a otro administrando medicamentos y revisando signos vitales. A medida que la noche avanzaba, se sintió cada vez más abrumada por la cantidad de trabajo. La paciente con fiebre alta necesitaba una atención urgente, pero Marta no podía estar en todos lados al mismo tiempo. En un momento de desesperación, Marta decidió ir a buscar más suministros médicos, dejando a la paciente sola por unos minutos. Al regresar, encontró algo sorprendente. Junto a la cama de la paciente había una enfermera de apariencia imponente. Vestía un uniforme blanco perfectamente planchado y una cofia antigua, diferente al uniforme moderno que usaban las demás enfermeras del hospital. La enfermera desconocida estaba administrando medicamentos y revisando los signos vitales de la paciente con una calma y precisión impresionantes. Marta, aliviada por la ayuda inesperada, se acercó y agradeció a la enfermera por asistir a la paciente. La mujer le sonrió amablemente y le dijo que todo estaría bien, asegurándole que la paciente pronto mejoraría. Marta continuó con sus tareas, sintiéndose más tranquila, sabiendo que la paciente estaba en buenas manos. Sin embargo, cuando volvió a la habitación minutos después, la misteriosa enfermera había desaparecido sin dejar rastro. Intrigada, Marta preguntó a sus colegas si alguien más había visto a la enfermera, pero nadie sabía de quién hablaba. Describió a la enfermera con detalle, pero nadie recordaba haber visto a alguien con ese uniforme antiguo. Intrigada y un poco asustada, Marta habló con una de las enfermeras veteranas del hospital. La veterana, al escuchar la descripción, supo de inmediato quién había sido. Con voz seria le contó a Marta sobre la planchada, la enfermera fantasma que aparecía para cuidar a los pacientes en los momentos más críticos. Esa misma noche, la paciente con fiebre alta comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus signos vitales se estabilizaron y la fiebre comenzó a bajar. Los médicos no podían explicar la repentina recuperación y Marta quedó convencida de que había sido testigo de un milagro. Desde entonces, Marta comparte su experiencia con los nuevos empleados del hospital, manteniendo viva la leyenda de la planchada, una presencia que sigue cuidando a los enfermos en las noches más oscuras. El Hospital Civil de Guadalajara, ubicado en Jalisco, es uno de los hospitales más grandes y concurridos de la región. Con su vasta historia, es un lugar lleno de relatos y experiencias paranormales, y uno de los más famosos es el encuentro con la planchada. Era una noche tranquila, y un joven médico residente, al que llamaremos Alejandro, estaba de guardia. Alejandro era nuevo en el hospital y aún no conocía todas las historias y leyendas que circulaban entre el personal más veterano. Esa noche, una emergencia lo llamó a la sala de cuidados intensivos, donde un paciente en estado crítico había comenzado a mostrar signos de empeoramiento repentino. El paciente, un hombre de mediana edad que había sido ingresado por complicaciones cardíacas, estaba al borde de un colapso. Alejandro corrió hacia la habitación, esperando encontrar al equipo de enfermería y atendiendo al hombre. Sin embargo, al llegar, se encontró con algo inesperado. Una enfermera estaba junto al paciente, administrándole una inyección y revisando sus signos vitales, con una calma y precisión extraordinarias. Alejandro notó de inmediato que su uniforme era distinto al que usaban las enfermeras actuales del hospital. Era un uniforme blanco perfectamente planchado.
con una cofia antigua que le daba un aire de épocas pasadas. La enfermera, con una voz suave y tranquilizadora, le dijo a Alejandro que todo estaba bajo control y que el paciente estaría bien. Alejandro, aliviado y un poco sorprendido, le agradeció la ayuda y comenzó a revisar el historial del paciente para entender mejor su condición. Después de unos minutos, Alejandro levantó la vista para hablar con la enfermera, pero ella ya no estaba. Confundido, salió de la habitación y buscó en el pasillo cercano, pero no había rastro de ella. Decidió preguntar al equipo de enfermería quién era esa mujer que había estado ayudando al paciente, describiéndola con detalle. Para su sorpresa, nadie reconoció la descripción de la enfermera. Los colegas le aseguraron que ninguna enfermera en turno estaba usando un uniforme de esa época. Al ver la confusión en el rostro de Alejandro, una enfermera veterana se le acercó y le explicó con voz baja la historia de la planchada. Según la leyenda, esa misma noche, el paciente comenzó a mostrar signos de mejoría. Sus signos vitales se estabilizaron y en cuestión de horas estaba fuera de peligro. Los médicos no podían explicar la rápida recuperación y Alejandro quedó convencido que había sido testigo de algo sobrenatural. Y así, con esta última experiencia, damos por concluido el video. Espero que les haya gustado este video. No olviden dar me gusta y suscribirse, eso me ayuda bastante. De igual forma, no duden en dejar algún comentario. Esperen más videos y les deseo dulces pesadillas.